Buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hacer el tema del secado con aire caliente asistido por radiofrecuencia de camarón blanco del Pacífico, utilizando la cinética de secado, calidad de producto y la evaluación de la composición, con el docente Alex Silva Baigordia e integrante Luis Ángel Yupanqui Rodríguez, del curso de Operaciones Sanitarias. En resumen, tenemos que este estudio evaluó el secado por aire caliente asistido. En este caso utilizamos la radiofrecuencia en el camarón blanco, separándolo con el secado por radiofrecuencia y el secado por aire caliente, ¿no? El secado por aire caliente asistido por radiofrecuencia ha mostrado una tasa de secado más rápida y mejor calidad de producto en términos de textura, con el contenido de astaxantina, color, hidratación y microestructura. Aunque secado por aire caliente asistido por radiofrecuencia disminuyó la estabilidad térmica del camarón, se considera una tecnología de secado rápido y eficiente para camarones con características de alta calidad. En introducción, pues hablamos que el camarón blanco sudamericano es una especie importante en la acuicultura debido a su productividad y valor nutricional. Pero esto, su alto contenido de humedad lo hace muy susceptible al deterioro, ¿no? Por lo que se trata de hacer un proceso con el camarón seco. El RFD, que es una tecnología emergente, se está utilizando con ondas electromagnéticas para generar calor interno en los alimentos. Esto se está utilizando en la esterilización, desinfestación, descongelación y, bueno, la deshidratación, ¿no? Que tomaremos el tema. La combinación del RFD con secado por aire caliente puede mejorar la velocidad de secado y la calidad del producto. Ese estudio nos muestra las características del secado de RFHAD, RFD y HAD en camarones. Esto comparando el contenido de astaxantina, el análisis de aminoácidos libres, la conformación de las proteínas y la estructura de la carne. En objetivo es evaluar la viabilidad del RFHAD como un método de secado para camarones, analizando su impacto en la calidad y el valor nutricional del producto final. En materiales y métodos, primero tenemos el pretratamiento de los materiales, ¿no? Que podemos hablar que se ha comprado los camarones, se han seleccionado ciertos camarones con un tamaño uniforme, sin daños de cada grupo, luego se han hecho una limpieza, se ha hecho hervir con agua salada, formando el grupo CK, con un contenido de humedad inicial promedio de 71,25 más o menos 1,13%. Luego tenemos el secado por aire caliente asistido por radiofrecuencia, que es el RFHAD. En este caso se investigó el secado de camarones con radiofrecuencia en comparación con otros métodos. El uso de este sistema, bueno, se usó un sistema de RFHAD a escala piloto, controlando la temperatura de las muestras hasta que su humedad fuera al 15%. En este caso se han analizado características de secado y la calidad del producto final, incluyendo la textura, el contenido de astaxantina y el valor nutricional. El secado por radiofrecuencia, que es el RFD, y el secado por aire caliente HAD. Tanto el secado por radiofrecuencia como el secado por aire caliente se realizan bajo las mismas condiciones que el RFHAD, con la única diferencia que el RFD no aplicó el aire caliente y el HAD se llevó a cabo en un horno de aire caliente forzado. En las características que tenemos del secado se calcularon las medidas para interpretar las características del secado de camarones, como utilizando el diagrama de tasa de secado, que representa la masa de agua eliminada por unidad de tiempo y masa de muestra seca, y la curva de relación de humedad, que indica la relación entre la humedad actual de la muestra y su humedad inicial. También tenemos la medición del color, que se han evaluado los colores de los camarones secos mediante el colorímetro utilizando el sistema Hunter Lab, para medir la luminosidad y los componentes de color con la superficie interior del camarón. Se calculó la diferencia de color total y el índice de blancura en comparación con camarones servidos como control. Abajo tenemos las fórmulas que se ha utilizado para la diferencia de color y el índice de blancura, ¿no? Que sería una diferencia de color total. En la determinación de TPA, que se evaluó la textura de camarones secos y rehidratados mediante un análisis de perfil de textura, ¿no?
Estos se usó una zona cilíndrica con parámetros específicos para medir la dureza, elasticidad, adhesividad y masticabilidad del camarón. Estos experimentos se realizaron por triplicado. Seguimos con materiales y métodos. Tenemos el cálculo de tasa de rehidratación. En la tasa de rehidratación del camarón se calculó dividiendo el peso de la muestra después de la rehidratación por el peso de la muestra seca antes de la rehidratación. Este proceso de rehidratación consistió en sumergir el camarón en agua hirviendo durante 5 minutos y luego drenar el agua. Posteriormente tenemos una fórmula donde RF es la tasa de recuperación en porcentaje, MF es el peso en gramos de la muestra después de la rehidratación y el drenaje, y MG es el peso en gramos de la muestra seca antes de la rehidratación. Y estos experimentos, ¿no?, como se mencionaba, se han realizado por triplicado. En la calorimetría diferencial de barrido, se utilizó un estudio calorimétrico en muestras de camarón seco utilizados un calorímetro de barrido diferencial. Estas se calentaron muestras de 10 miligramos de 25 grados Celsius a 150 grados Celsius y se registraron las temperaturas de inicio, pico y conclusión, así como la entalpía térmica. También tenemos el FTIR y evaluación de la estructura secundaria de proteínas. En este caso se analizaron las muestras de camarón secos mediante la espectroscopía. FTIR, donde se mezcló el polvo de la proteína liofilizado con calcio de boro y se prensó en láminas transparentes para obtener los protones infrarrojos, ¿no? En este caso los espectros se analizaron con el software PKIF 4.12. Luego tenemos la observación mediante la microscopía electrónica de barrido, donde se analiza la morfología de las muestras del camarón seco utilizando el microscopio, ¿no? Las muestras se deshidrataron y se recubrieron con oro pálido, de oro y paladio antes de ser fotografiadas a diferentes aumentos. Y luego tenemos resultados y discusión. En características del secado, nos dan que las curvas de secado y las tasas de secado del camarón blanco del Pacífico fueron diferentes para cada método de secado. En el grupo del RFHAD tuvo la tasa de secado más alta, seguido del RFD y HAD. El proceso de secado del grupo HAD se dividió en dos fases: un aumento rápido de la tasa de secado en los primeros 40 minutos, seguido de una disminución gradual. En caso de los grupos de RFD y RFHAD, mostraron un comportamiento diferente. En este caso tenemos el gráfico número 1, donde nos hablan, bueno, donde se ha analizado y se ha concluido que el método de secado RFHAD es el más eficiente para eliminar la humedad del camarón, seguido por el RFD y HAD, donde se observan diferentes fases de secado con las curvas, como una rápida disminución inicial de la humedad, en este caso agua libre, y una disminución gradual posterior de agua ligada. Los resultados son consistentes y sugieren que el RFHAD es una tecnología prometedora para el secado de camarón blanco del Pacífico. Luego, en el siguiente cuadro, en el siguiente gráfico, tenemos que se ha llegado a la conclusión de que el RFHAD es el método más eficiente, ¿no?, para secar el camarón, alcanzando la tasa de secado máxima más alta. En este caso, el RFD muestra una tasa intermedia y el HAD la más baja. Se observaron diferentes tipos de fases con de secado, como la disminución inicial rápida de la humedad, agua libre, seguida de la disminución gradual, que es el agua ligada, y posteriormente concluimos que los datos son consistentes y el comportamiento en MR alto difiere entre los métodos, ¿no? En este caso, el RFHAD se presenta como una tecnología prometedora para el secado del camarón blanco del Pacífico. Luego, diferencia de textura y color. El análisis de textura del camarón blanco del Pacífico mostró una disminución en la dureza, elasticidad, fracturabilidad, masticabilidad y gomosidad en el grupo, en este caso el método del RFHAD, donde, aunque no significativa, ¿no?, en cuanto al color no se encontraban diferentes significancias entre los tres grupos de secado, pero estos resultados sugieren que el RFHAD podría ser un método de secado viable para camarones, manteniendo la calidad del producto en términos de textura y color.
Sin embargo, podemos decir que es importante tener en cuenta que existen estudios previos con resultados diferentes sobre la textura y el color de productos secados con RFHAD, lo que indica la necesidad de más investigación para comprender completamente los efectos del método en diferentes tipos de alimentos en condiciones de procesamiento. En la tasa de rehidratación, nos dice que el índice de rehidratación es un indicador importante en la calidad de los alimentos deshidratados. En este estudio, la rehidratación de los camarones tratados con RFHAD fue significativamente mayor que en el de los tratados con HAD, lo que indica una mejor calidad de producto. Esto se puede atribuir a una tasa de calentamiento más rápida y una mayor difusión de la humedad en los camarones RFHAD, lo que resulta en una menor contracción a la de la superficie y una estructura más porosa, y esto esto ayuda a que facilite la absorción del agua. Y luego tenemos con el contenido de astancina. En este caso la astancina, que es un pigmento principal en crustáceos, disminuyó en todos los métodos de secado, siendo menor en la degradación con RFHAD, con en este caso el 63.09%, seguido por el RFD de un 63.94%, y luego con el HAD con 67.03%. Aunque el RFHAD mostró la mayor retención de astancina, no hubo diferencias significativas entre los tres grupos. Esta degradación se atribuye a la sensibilidad de la astancina al calor, siendo la temperatura y el tiempo de factores claves, ¿no? En este caso se recomienda secar a menos de 70 grados Celsius para preservar la astancina y el color del camarón. En el contenido de aminoácidos libres, esos en este caso son importantes para la calidad nutricional y el sabor de los alimentos, ¿no? El estudio ha analizado el efecto de diferentes métodos de secado en el contenido del FAA en camarones blancos del Pacífico. En este caso, ¿no? El contenido de los aminoácidos libres. Los principales aminoácidos libres fueron el GLI, PRO y ARC. El RFHAD mostró el menor contenido de estos, en este caso de los aminoácidos libres, posiblemente debido a la agregación de proteínas. En este caso podemos seguir diciendo que, se explica también que la radiofrecuencia redujo la formación de aminoácidos amargos sin afectar significativamente el contenido de aminoácidos umami. Luego tenemos en siguientes gráficos también, donde nos habla el primer gráfico del método del secado del RFHAD, que resulta en la mayor tasa de rehidratación en camarón blanco del Pacífico, seguido por el RFD y el HAD. ¿Eso qué nos dice, no? Nos dice que el secado por radiofrecuencia, especialmente combinado con el aire caliente, mejora la capacidad del camarón seco para rehidratarse y recuperar su estado original, lo que tiene implicaciones positivas para la calidad del producto final en la industria alimentaria, ¿no? Podemos observar que el RFHAD tiene de un 6, está pasando del 0,6, ¿no? Podríamos hablar de un 0,6, de un 0,62, 63, a comparación del RFD, que podría ser un 0,61, ¿no? Según los gráficos. El contenido de la astancina en el camarón tenemos en el siguiente gráfico. Se ve afectado por el secado. Este grupo de control sin secar muestra el mayor contenido, mientras que los grupos secados como el HAD, RFD y RFHAD muestran una disminución significativa. El HAD tiene el contenido más bajo, seguido por de RFD y RFHAD, lo que sugiere que el secado por radiofrecuencia ayuda a preservar la astancina. Aunque el RFHAD muestre el mejor resultado, no hay diferencias significativas entre los métodos de secado, ¿no? Podemos observar también en cada método, en el HAD, el RFD y en el RFHAD, que su rango de astancina en contenidos por miligramos por gramo, podemos observar que no llega o sea, apenas podemos observar que podría estar entre los 50, 52%, 53 gramos, 53 micros por gramo por sobre gramo, ¿no? En este caso. Pero lo que tiene mayor es el del RFHAD,
aunque anteriormente que se ha explicado, en este caso, eh, puede mostrar el mejor resultado, pero no va a haber las diferencias significativas entre estos métodos de secado. Luego hablamos de la calorimetría diferencial de barrido, ¿no? El análisis de calorimetría diferencial de barrido demostró que el tratamiento del secado disminuyó el tamaño del pico endotérmico en el camarón, siguiendo el orden del CK primero, luego está el RFHAD, luego el HAD y luego último el RFD. Este aumento del ancho del pico se atribuye a la desnaturalización de las proteínas, lo que implica que el proceso de secado por RF causa una menor desnaturalización de proteínas en comparación con los otros métodos. Luego podemos hablar del análisis de SEC, que muestra que la implicación de radiofrecuencia disminuye significativamente la temperatura de inicio y pico, ¿no?, de la desnaturalización de proteínas en el camarón. En este caso, el camarón secado por radiofrecuencia representa la temperatura de conclusión más baja, seguido por el RFHAD, HAD y el control. La estabilidad térmica de la proteína se ve afectada significativamente por RFHAD. También podemos ver que en el análisis nos revela que la entalpía de gelatinización se ve afectada por los métodos de secado, disminuyendo notablemente en el grupo de RFHAD, que esta disminución podría deberse al efecto sinérgico de la radiofrecuencia y la temperatura. En este caso, la desnaturalización de proteínas y las reacciones exotérmicas durante el proceso. En general, la, la radiofrecuencia, especialmente en combinación con aire caliente, en este caso, ¿no?, la radiofrecuencia y el aire caliente, que es el RFHAD, afecta la estabilidad térmica de las proteínas en el camarón. En el siguiente cuadro podemos observar el análisis del DSC, que revela el secado, o sea, cómo el secado afecta la estabilidad térmica de las proteínas del camarón. El control muestra la mayor contenido de proteínas nativas, mientras que el RFD muestra el mayor grado de desnaturalización, ¿no? El RFHAD y HAD tienen efectos intermedios y por último, el ancho del pico endotérmico indica la complejidad de la desnaturalización, siendo mayor el control y el menor en RFD. Luego tenemos el análisis de la temperatura de la desnaturalización, ¿no?, del cuadro, donde nos explica que están sometidas a diferentes métodos de secado y se revela que el secado, independientemente del método, reduce la estabilidad térmica de las proteínas. Esto se evidencia en la disminución de la temperatura de inicio, que es T0, que está en el lado superior izquierdo. Luego está la temperatura máxima, que es TP, la temperatura de finalización, que es TC, y la entalpía de desnaturalización, que es diferencial de H, ¿no?, en las muestras secadas en comparación con las muestras de control, que es el CK. El uso de la radiofrecuencia parece tener un mayor impacto en la reducción de la estabilidad térmica, mostrando las temperaturas de inicios más bajas, ¿no?, como podemos observar en el lado izquierdo superior. En el lado izquierdo superior, en el RFHAD. Además, el secado resulta en un intervalo de temperatura de desnaturalización más estrecho, lo que sugiere una desnaturalización más rápida y concentrada en un rango de temperaturas más pequeño. En este caso podemos ver, ¿no?, la temperatura de inicio, que en el RFHAD, que está en 107,4. Luego está la temperatura máxima, que llega a 127,15, y luego la temperatura de finalización del RFHAD, que llega a 146,24. Entonces, también tenemos una entalpía de 408,67, ¿no? Y aparte que nos dice que el secado resulta un intervalo de temperatura de una desnaturalización más estrecho, y entonces esta desnaturalización es más rápida y concentrada en un rango de temperatura más pequeño. Podemos decir que estos hallazgos nos indican que el secado, especialmente con radiofrecuencia,
induce a cambios en la estructura de las proteínas, que las hace más susceptibles a la desnaturalización. Luego tenemos la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. En este caso tomamos el análisis del FTIR, que nos reveló cambios en la estructura secundaria de las proteínas del camarón debido a los métodos de secado. Las láminas beta y los pliegues beta fueron las estructuras predominantes. El secado HAD disminuyó las láminas beta y aumentó los pliegues B inverso. Se observa una interrupción de los enlaces de hidrógeno en el secado por RF, lo que sugiere una conversión de la hélice alfa a pliegues beta inverso. Los resultados varían según el método de secado, el tipo y el estado de la proteína. Luego tenemos un siguiente gráfico donde tenemos regiones de interés. En este caso el gráfico muestra los espectros FTIR en el rango de 4000 a 500. Las regiones de interés para el análisis de proteínas incluyen, ¿no?, de 3000 a 3500, que son el estiramiento, OH y oxígeno e hidrógeno. Y bueno, en este caso también tenemos de 1600 a 1700 con banda amida 1, que son estructuras secundarias de proteínas. En el primero podemos decir que es agua y amidas A y B. Luego tenemos de 1500 a 1600, es una banda amida 2. En este caso podemos decir que son vibraciones de fricciones NH y estiramiento de CN, carbono y nitrógeno. También podemos decir que estos métodos de secado afectan la estructura de las proteínas, como ya se mencionó anteriormente. El control muestra una proteína nativa, mientras que el HAD, RFD y RFHAD inducen a modificaciones. El RFD causa los mayores cambios, seguido por el RFHAD y al final tenemos HAD. La banda amida 1 en los espectros del FTIR revelan cambios en la estructura secundaria de las proteínas, debido a los diferentes métodos de secado. Luego también tenemos la microscopía de electrónica de barrido de la superficie del camarón seco. En la A tenemos un control, que es muestra de la microestructura de la superficie del camarón cocido en agua salada sin secar. En este caso podemos observar fibras musculares relativamente intactas y rugosidad natural. Luego en la imagen B, que está en el lado superior derecho, que es el HAD, que es el secado por aire caliente, muestra una mayor rugosidad y arrugamiento de las fibras musculares. Esto nos puede decir que el secado con aire caliente induce a un mayor daño a la estructura del camarón. Luego tenemos en la figura C, que el lado izquierdo inferior, secado por radiofrecuencia, que es el RFD, muestra un menor daño en las fibras musculares en comparación con HAD. La estructura del camarón parece estar mejor preservada. Luego, por último, tenemos el RFHAD, que es el secado por radiofrecuencia asistido por aire caliente. Similar al RFD, muestra un menor daño a las fibras musculares en comparación del HAD. En conclusión, el estudio comparó diferentes métodos de secado, en este caso es el HAD, RFD, RFHAD en el camarón blanco. El RFHAD demostró ser el más eficiente, produciendo camarones secos de alta calidad con mejor textura, con contenido de astancina, color, rehidratación y microestructura. Aunque el RFHAD disminuyó la estabilidad térmica de las proteínas, se considera un método prometedor para el secado de camarones. Luego, se hizo un análisis aparte, un análisis de operaciones dentales en el secado del camarón. En este caso nos hemos basado en la información proporcionada, identificando las siguientes operaciones dentales involucradas en los procesos del camarón, ¿no? Primero tenemos la preparación de la materia prima, en este caso la limpieza, que son los lavados de camarones con agua para eliminar las impurezas. En este caso también utilizamos el escalado, que es la cocción de los camarones en agua salada al 6% durante 8 minutos. Esta operación tiene como objetivo inactivar enzimas que podrían causar deterioro, mejora de la estructura, de la textura y el color del camarón, reducir la carga microbiana inicial. Y bueno, luego tenemos el escurrido, que es la eliminación del exceso del agua de los camarones escalados. En el punto 2, en el secado, que es el secado por aire caliente, utilización del aire caliente a 60 grados Celsius para eliminar la humedad del camarón.
También tenemos el secado por radiofrecuencias. En este caso utilizamos, o bueno, se ha utilizado las ondas electromagnéticas a 27,12 MHz para generar calor interno en el camarón y evaporar la humedad. Luego tenemos el secado de radiofrecuencia asistido por aire caliente, que es una combinación de lo que se habló del secado de radiofrecuencia y el secado por aire caliente, para un secado más eficiente, ¿no? Sería una mezcla del secado por aire caliente y secado de radiofrecuencia. Luego tenemos el punto 3, acondicionamiento del producto seco, en donde podemos decir que se hace un enfriamiento para reducir la temperatura del camarón seco a temperatura ambiente. Luego el empaquetado, que en donde se almacena el camarón seco en bolsas con válvulas para su conservación. Por último tenemos la congelación, que es un almacenado a menos 20 grados Celsius para prolongar la vida útil. Y el análisis de las operaciones sanitarias en el escaldado, que es una operación importante que afecta la calidad del producto final. El tiempo y la temperatura de escaldado deben controlarse cuidadosamente para evitar la sobrecocción y la pérdida de nutrientes. En el secado es la operación principal del proceso. La elección del método de secado, ya sea HAD, RFD o RFHAD, incluye en la velocidad de secado, la calidad del producto, en este caso textura, color, rehidratación, microestructura, y la composición nutricional, con este caso el contenido de estancina, aminoácidos libres, la conformación de proteínas y la estabilidad térmica. En el RFHAD se destaca como el método de secado más eficiente, combinando las ventajas de RFD y HAD. Sin embargo, esto se debe optimizar para minimizar la pérdida de estabilidad térmica de las proteínas. En el enfriamiento y empaquetado y congelamiento, que son operaciones importantes para preservar la calidad del camarón seco y prolongar su vida útil. En general, podemos dar que en el análisis de operaciones sanitarias permite comprender mejor el proceso de secado de camarón e identificar áreas de mejora en términos de eficiencia, calidad del producto y la sostenibilidad. Muchas gracias por su atención, eso es todo del tema, espero que haya sido de su agrado.